En los textos de la CEPAL se habla de la hora de la igualdad, se habla de un nuevo momento en las políticas de desarrollo en América Latina, se habla incluso de la rediscusión de la política económica, se habla de una nueva etapa. Pasada la etapa de reconstrucción nacional, hay que incorporar nuevos temas. En ese contexto y pensando en un debate de desarrollo, ¿cuáles serían, a su juicio y desde la perspectiva de la CEPAL, los principales núcleos, los principales temas de esa agenda, de este nuevo momento de políticas para el desarrollo en América Latina? Muchísimas gracias. Ahora, me siento muy honrada, la verdad, de hacer uso de la palabra en este singular evento, porque pocas veces en la historia, hablando de luces y hablando de décadas, en esta década hemos tenido la oportunidad de que nuestra historia se haya entrelazado con la biografía de líderes que, sin disfraces y que están en sus orígenes, son mujeres y hombres sencillos que provienen del pueblo. Eso creo que es muy importante, y el presidente Lula dijo la confianza en los movimientos sociales. Sí es cierto, la CEPAL dice que llegó la hora de la igualdad y que hay brechas por cerrar y caminos por abrir. Y uno de los temas que la CEPAL propugna, y que yo debo decir que aprendimos mucho de la experiencia brasileña, porque la hora de la igualdad la lanzamos con Lula en el 2010 en Brasilia, ¿verdad? Y fue muy importante entender lo que Brasil logró en esta década, en los 8 años del gobierno del presidente Lula y en lo que lleva el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y voy a hablar de 4 cosas que creo que son muy importantes. 1, el tema de las transferencias condicionadas, Bolsa Familia, Hambre Cero, estas transferencias, estos programas tan importantes de llevar a los pobres transferencias económicas que les dieran más ingresos. Se sacó en la región, como dijo el presidente Lula, en porcentajes, 57 millones de personas de la pobreza. En Brasil, 40 millones, más de 40. ¿Qué pasó? Esas personas con más ingreso se convirtieron en el importantísimo motor de la economía con un programa que también se hizo en Brasil de consumo masivo. Es decir, no basta crecer para igualar, sino hay que igualar para crecer. Si nosotros en América Latina fuéramos capaces de que al sacar a la gente de la pobreza pudiéramos tener a la mano instrumentos poderosos para que tengan más ingreso y para que pongan en marcha nuestra propia industria regional de bienes básicos que los pobres requieren y que se conviertan en el motor de la economía. Igualar para crecer. Segundo, el presidente Lula dijo, territorios de ciudadanía, el territorio importa. Y él nos enseñó este programa, yo espero que lo comente aquí, porque hizo ese programa en Brasil, país más grande del mundo, ¿verdad? En donde hay que ir a todos los rincones. Y hoy la presidenta Rousseff está haciendo el programa de Miseria Cero, que la diferencia es que la transferencia condicionada a las familias pobres es algo que los pobres vienen a buscar, pero la Miseria Cero hay que ir a buscar a la pobreza crítica. El Estado tiene que ir a buscar a los pobres, porque ya están en un deterioro tal que hay que salir a buscarlos. Pero uno de los elementos más importantes de la política en Brasil, y muy vinculada al tema de los trabajadores, fue la política de salario mínimo. Yo quiero destacar aquí que el salario mínimo en Brasil tuvo la siguiente característica. En esta década, el salario real en Brasil aumentó 49.3% entre el 2003 y el 2010. El salario real en el resto de América Latina aumentó 4.7%. Es decir, la política de salario mínimo es lo más redistributivo que puede haber, siempre y cuando, que fue lo que hizo Lula y Dilma, que indexaron el salario mínimo al PIB y a la inflación, y hoy esta medida es ley. La presidenta Dilma el año pasado lo hizo ley. Entonces, una forma de que estas transformaciones no caigan en riesgo es que se conviertan en políticas de Estado que trasciendan a las administraciones actuales, ¿verdad? Reelección o no reelección, lo que queremos son políticas de Estado, no para la próxima elección, para la próxima generación, de manera tal que este instrumento distributivo poderoso que fue el salario mínimo
Y la última cosa que quiero mencionar es el cambio estructural. Nosotros en América Latina tenemos un tremendo problema, y es que las grandes empresas están en la frontera tecnológica y producen solamente el 10% del empleo, pero el 70% del PIB. En cambio, la pequeña y la mediana empresa contribuye muy poquito al PIB, pero produce más del 60% del empleo. Eso se llama heterogeneidad estructural. Mientras no seamos capaces de hacer ese cambio estructural, eso exige una ruptura, una total ruptura con el modelo neoliberal anterior. Exige que nos vayamos al corazón de la economía y que, por ejemplo, países ricos en recursos naturales como Sudamérica no se pueden dar el lujo de ser tan desiguales, sino tienen que usar esas rentas extraordinarias que está produciendo los buenos precios para invertir en nuevos stocks que sean de beneficio para la sociedad. Eso sería mi contribución. Muchas gracias, doctora Bárcena.